Esto es Sherezades, un podcast de literatura hecha por mujeres y comentado por mujeres. En esta ocasión traemos para ustedes Macaria de Alexandra Campos, una novela infantil que conecta a los niños con los fantasmas y las mascotas. Bienvenidos a una noche más. Hola, hola amigos de Sherezades, ¿cómo estás, Liz? Hola, Dream, pues contentísima porque seguimos con las invitadas en esta temporada de literatura infantil. Y para esta ocasión nos dimos a la tarea de buscar a Alexandra Campos Hannon, que escribe literatura para niños y adolescentes y que encontramos que tiene una obra bastante eh, grande para, este, para niños pequeños a partir de 6 años, 10 años o adolescentes, ¿no? Les cuento un poquito de Ale, la verdad es que la conozco vía personal porque también es psicoterapeuta psicoanalítica, entonces por ahí también se dedica a otro tipo de escrituras y de análisis. Eh, Ale es de la Ciudad de México y bueno, me llama mucho la atención que por acá en uno de sus libros dice que a lo largo de los años aprendió que detrás de toda decisión hay una bruja, un recuerdo o un fantasma. Ya nos contará. Le gusta escribir, pasear a sus perros. Y bueno, el libro que hoy vamos a comentar tiene que ver un poquito con los tintes del terror, de lo fantástico, de la gente muerta, de los niños, de las mascotas. Entonces, para nosotros es un honor que hayas aceptado, Ale, estar con nosotros y platicar súper ameno sobre Macaria. ¿Cómo estás, Ale? Muy bien, gracias. Y que no, al contrario, yo estoy feliz de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Bueno, Alexandra, pues gracias a ti por estar acá y cuéntanos un poquito sobre ti, cómo fue que empezaste a escribir, qué es lo que tú lees, cómo te surgen las ideas, cuéntanos. Pues mira, la verdad es que yo creo que empecé a escribir, yo creo que como mucha gente, suena raro, pero empecé a escribir leyendo, ¿no? Como que siempre me ha encantado leer, desde chiquita siempre me ha gustado mucho leer. Claro que no había toda la literatura infantil que hoy hay. De hecho, era un género, ni siquiera se consideraba género, creo que era como un subgénero y había como poca oferta. Eran como los cuentos clásicos y ya. Entonces, como que empecé a leer mucho literatura para adulto, más ligera, mucho de superación personal, por ejemplo, Juan Salvador Gaviota, como literatura de adulto, pero muy ligera. Y siempre me gustó mucho, la verdad es que leo de todo, leo fantasía, ciencia ficción, novela histórica, autobiográfico, todo lo que se me pone enfrente, pero, pero creo que principalmente me formé en el tema de la fantasía como lectora. Y luego, pues como todos los que leemos mucho, yo creo que empieza a crecer como este deseo de escribir algo tuyo, de empezar a crear algo tuyo. Y siempre me gustó escribir y le platicaba en algún momento a Liz que yo escribía mucho, pero temas como muy corporativos, hay quien diría, no escribías, redactabas, pues puede ser, ¿no? Redactando textos muy formales, muy corporativos. Y un día, hace aproximadamente 10 años, dije, bueno, ya, quiero escribir algo que no tenga que ver con la realidad, que no tenga que ver con el mundo de afuera, ¿no? Como que ya con ganas de meterme más como a mi mundo interno. Y dije, voy a probar, empecé con un cuento que es Eva y el ladrón de sueños. Empecé con este cuento y tuve la verdad la suerte de que una editorial, Uranito en ese momento, que es el sello infantil de Urano, agarrara el cuento, lo publicara y la verdad es que le fue muy bien. Y de ahí dije, bueno, pues sí, o sea, sí hay algo que se puede hacer aquí en la literatura infantil. Y dije, bueno, ahora quiero hacer una novela. Y fue cuando escribí Macaria, que es justo el libro que traemos para hoy. Entonces, Macaria, pues es un libro que yo quiero mucho porque fue mi primera novela. Entonces, como que siempre está este sentimiento de decir, pues la primera, ¿no? Y fue Macaria. Entonces, sí, es una historia a la que yo, la verdad, le tengo mucho cariño. Oye, ¿y por qué escribir para niños? Fíjate que no, nunca he estado tan segura.
pero de pronto me dicen, yo tengo 48 años, la verdad es que no tuve hijos, no es que no vaya a tener, sino que ya no tuve. Y entonces, de pronto sorprende mucho que no tenga hijos porque muchos autores infantiles escriben para sus hijos o empiezan escribiendo para sus hijos, o eso es lo que me ha tocado. Y entonces sí me llegan a preguntar por qué, y la verdad es que yo escribo para mí cuando era chiquita. La verdad es que creo que fue justo esta falta de oferta en títulos infantiles lo que me hizo decir, quiero escribir lo que me gustaría leer o lo que me hubiera gustado leer cuando era chiquita. Pues creo que todos los cuentos o novelas que he escrito, de algún modo, son textos que contienen personajes, que tienen historias o fragmentos de historias que a mí me hubiera gustado leer cuando era chiquita. La verdad es que suena un poco raro, pero sí, creo que escribo para mí. Para tu niñita. Para mi niñita, sí. ¡Qué bonito! Pues fíjate que, bueno, ahorita que lo estás diciendo me haces pensar en los escritores que escriben para sus hijos, es como, esto es lo que quiero que lean mis hijos, pero cuando dices, Sí. esto es lo que yo hubiera querido leer de chiquita, creo que también puedes empatizar mejor con el público lector infantil desde ahí. Fíjate que yo pienso que sí hay algo de cierto, porque sí me he encontrado mucho este tema en la literatura infantil, que de pronto tienes diferentes compradores, ¿no? Diferentes compradores de literatura, como que está el papá, está el maestro y está el niño. Y la verdad sí me he encontrado que cada uno busca diferentes cosas. Uh-huh. Me he encontrado que el maestro busca temas, pues un poco que estén en el discurso cotidiano, ¿no? Cualquiera que sea ese momento, en el momento en el que está socialmente involucrado el niño. Los papás buscan siempre cosas como más alegres, estos finales muy felices, como no sé, como historias de contenido más optimista, alegre. Y curiosamente los niñitos buscan el miedo, buscan un poco sentimientos y emociones un poquito más obscuras. Entonces sí hay ahí como búsquedas diferentes. Y yo conecto mucho con la búsqueda del lector, del niño que quiere experimentar, que quiere explorar emociones pues que no son fáciles de explorar, ¿no? La tristeza, el enojo, el miedo. Entonces sí hay una temática diferente. Uh-huh. Bueno, mucho más honesta la forma en que te aproximas, ¿no? Entonces a tu propia escritura. Y me parece buenísimo esto que nos cuentas, porque me recuerdas mucho a Mariana Enríquez, cuando le preguntan, oye, ¿y tú cómo empezaste a hacer esta clase de terror, no? Entonces ella dice, pues empecé a escribir lo que a mí me hubiera gustado como lectora adolescente, ¿no? Me encantaba Stephen King, me encantaba el cine, me encantaba. Entonces, de esa mezcla pop que algunos podrían denominar, es que puede ahora esa escritora empatizar con otras generaciones, porque son otros códigos, ¿no? Entonces, como bien dices hace ratito, algunos te podrían decir, es que tú empezaste en redacción, pero yo creo que el oficio de un escritor, pues, se adiestra en distintos momentos, ¿no? O sea, yo creo que muchos de nuestros escritores empezaban siendo periodistas o empezaban haciendo estos pininos, pero que también de ahí siempre puedes jalar para tu molinito, ¿no? Para lo que tú quieres expresar, ¿no? Entonces me encanta mucho que pienses que escribes para esta niña, ¿no? Porque al final de cuentas, pues yo creo que no importa si tenemos 20, 30, 10, 5 o más, la búsqueda hacia la infancia o hacia la maternidad o hacia temas que podrían parecer que no embonan, pues la verdad es que están ahí, ¿no? Entonces, me gusta mucho. Y pues aprovechando este tema de la oscuridad y de ciertos temas, Sherezades, les invitamos a que lean Macaria, porque justamente es una niña que puede ver a los animales muertos y que de entrada aparece que tiene un vínculo muy intenso con la muerte, ¿no? Ale, ¿nos podrías contar un poquito, pues, esta novela que quieres mucho? ¿Cómo es que surge Macaria y que empiezas a entrarle a este mundo de los muertos?
Sí, creo que primero una idea que siempre había tenido es, yo soy muy perrera, me encantan los animales y toda mi vida he tenido todos los perros que me caben en la casa y de pronto estoy muy habituada a esta pérdida, ¿no? A la muerte de los perros, porque desgraciadamente viven poco para lo que a mí me gustaría que vivieran. Entonces, pues desde chiquita pues los ves morir, enfermar y morir, y te quedas con la historia de cada uno de ellos. Y lo mismo los que tienen gatos, y lo mismo de pronto el pajarito. Entonces, como que siempre, como que tuve mucho apego a la historia de los animales que se morían, a las mascotas que se morían. Entonces como que dije, un día voy a escribir un cuento de todos estos animalitos que se van muriendo, ¿no? ¿Cuál era su historia en vida? Y lo tenía como en el tintero y cuando decidí hacer una novela, se juntó esta idea con un chavito que también desde chiquita siempre lo veía en la calle, que era un chavito albino. Y lo vi de bebé y lo vi crecer, ¿no? Porque todo el día, cada día que iba a la escuela me quedaba de paso, entonces siempre lo veía. Y a mí me intrigaba mucho porque era muy, 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 muy blanco, el pelo muy blanco, los ojos grises, y su mamá era de piel muy oscura, o sea, era un contraste que me daba mucha curiosidad. Cuando le pregunté a mi mamá, me explicó, ¿no? El tema de que era albino. Y, y siempre me cautivó, ¿no? Esta persona. Y cuando dije, voy a hacer una novela, dije, me encantaría tener un personaje que fuera una niña y que fuera albina. Y como que se me fijó mucho la idea de este personaje y de ahí dije, bueno, ¿cómo le hago para que este personaje lo pueda yo amarrar a las historias de todos estos animalitos muertos, ¿no? Y dije, no, bueno, pues solo puede salir de noche y su papá entonces trabaja en el panteón y lo acompaña y entonces se le empiezan a pegar fantasmas. Pero como quería algo infantil, dije, bueno, fantasmas de personas se me hizo muy fuerte. Ya se me hacía un tema ya muchísimo más fuerte. Pero dije, bueno, tal vez fantasmas de animalitos que se han muerto. Y esa idea me gustó y fue cuando dije, bueno, no está tan fuerte, pero sí me da oportunidad de abordar el tema de la muerte, no abordar el tema de los fantasmas, del panteón, un poquito como una atmósfera más oscura, sin llegar a una cosa que se salga del tono infantil. Y así fue como empecé, y empecé a juntar historias de mascotas, pues que de algún modo todas tienen algo de cierto. Y entonces dije, bueno, son como microcuentos adentro de la novela, ¿no? La historia del perro, la historia del gato, la historia del murciélago, la historia del pajarito, y se va armando como esta especie de pequeño universo de Macaria, que es la niña blanca, ¿no? La niña albina. Su séquito de fantasmas, ¿no? Lo pones ahí como su séquito de fantasmas. Dije, wow, sí. Sí, sí, como que va ahí teniendo su colección de fantasmitas, ¿no? Sí. Oye, fíjate que yo me imaginé, bueno, ahorita que nos estás contando de dónde viene la idea, ¿no? Pero yo también anclé mucho la apariencia de Macaria, así hacia Albina, a la apariencia de un fantasma, ¿no? Y de cómo los Sí, fantasmas se pueden sentir como, bueno, yo puedo hablar con ella porque ella también es como yo, porque es súper blanca y pues porque se parece a nosotros, ¿no? Por ahí a mí me sonó. No sé si. creo que tienes mucha razón en el sentido de que no salió propiamente de ahí, de una niña que pareciera como un tanto fantasmal, Uh-huh. pero sí, ya a la hora que empiezas a darle vida al personaje, a ponerle estas características, el pelo largo y plateado y ella muy blanca. Sí, justo lo que dices es totalmente cierto. O sea, sí la idea es darle como esta apariencia también un poquito fantasmal. Y algo que comentaba Lisa hace rato que también cuando le tenía que poner nombre a la niña, que dije, no, pues Macaria, como que siempre fue Macaria, nunca pasé por otro nombre. Y es un poco amarrarlo a lo que les decía al principio. Creo que uno empieza a hacerse escritor cuando empieza a leer, porque leí la novela de Macario y verdaderamente o sea, me impresionó, me Uh-huh. encantó, se quedó conmigo para siempre esa novela. Creo que es un texto que me marcó para siempre y es justo Macario
que creo que fue mi primer contacto, al menos a través de la literatura, con la muerte, con la muerte como un mundo de fantasía que roza la realidad, ¿no? Entonces de ahí dije, no, o sea, es un guiño a Macario y se tiene que llamar Macaria. Sí, como que es un poco lo que dice, entre que parece fantasma, entre el niño albino que conocí, entre Macario, la novela que leí, una mezcla de muchas cosas. Sí, ok, mira, interesante. De Traven, ¿sí? Sí. Ajá, ok. Para informar a las personas que nos escuchan. Bueno, Alexandra, ahorita que decías de los temas que a ti te hubiera gustado leer de niña y los temas que están en Macaria, y anclado a lo que dijiste de que no se salga del tono infantil, ¿no? O sea, que sí pueda llegar a, pues a lo mejor a un lugar oscuro, pero que no se salga de ahí. Y ahorita que lo mencionaste, me recordó el pasaje en el cual dos niños, Abundio y Pedro, me parece, atacan a Macaria, ¿no? Que secuestran a su gato, lo cual casi me hace llorar porque estaba yo con mi gato. Y entonces le dicen, pues sal para que salves a tu gato, ¿no? Y sale Macaria y obviamente la luz de los rayos del sol pues le hacen muchísimo daño, ¿no? Porque es una chica albina. Y esta parte sí me parece fuerte, ¿no? O sea, sí me parece fuerte de imaginármela, o sea, ella pues ahí en la tierra, ¿no? Y los niños como medio sometiéndola. Yo quiero preguntarte, o sea, ¿cuál es o de dónde viene mostrar esta travesura hostil infantil que podemos leer? Sí, la verdad es que, híjole, esta pregunta sí, es difícil para mí porque dudé muchísimo de meter esa parte en la historia, justo porque yo decía, voy a mostrar una crueldad, ¿no? Cierta crueldad por parte de los niños, que digo, se puede entender un poco que tenían curiosidad, ¿no? De cómo una persona diferente a ti, diferente a lo que estás acostumbrado a ver en casa, te puede generar tanta curiosidad y de pronto como esta curiosidad y este deseo de saber y de ver y de entender los lleva a, como dices, pues a un acto súper cruel. Entonces sí es una escena muy fuerte, dudé mucho en meterla, pero por otro lado dije, bueno, al final creo que esta agresión o de pronto, este deseo de explorar el mal en los niños, pues la verdad es que sí está ahí. Y es un tema que como adultos a veces no nos gusta ver, pero pues si tú vas a una escuela, ¿no? Si tú ves el recreo, o sea, son cosas que pasan todos los días. Y dije, bueno, hay muchos niños que lo padecen, que saben lo que es ser buleado, que saben lo que es ser acosado por otros niños más fuertes o hay niños que pueden tener algo de culpa porque han experimentado ellos mismos este deseo de dañar o de pronto este lapsus de ser agresivos y pues cómo lo exploran, cómo exploran como su mismo sentimiento de haber sido malos, de haber actuado con cierta maldad, no sé. Dije, bueno, pues que lo vean reflejado en la historia y que lo puedan explorar y que lo puedan conectar de algún modo con su propia experiencia en la escuela o con otros niños. Pero dudé muchísimo. La verdad es que sí fue una parte que sí fue difícil decidir y mucho se lo dejé también ahí sí al editorial, como que dije, bueno, no sé si esto está muy fuerte, lo puedo bajar de tono, lo puedo incluso quitar. Y dije, bueno, pues que el editorial, que es la que tiene como más segmentado el mercado, ¿no? Y a los lectores, pues que me diga. Y decidieron que era apropiado, que todavía se podía dejar ahí. Y por eso se quedó. Pues fíjate que yo creo que fue una excelente decisión, porque tienes razón. Creo que la exploración del mal en esta etapa infante no es que solamente sea importante, es que es real, es que ahí está, ¿no? Y creo que además lo resuelves muy bien, ¿no? En el cuento,
bueno, en la novela, perdón, la forma en la que casi que cancelan a los niños, ¿no? El pueblo, así de, pues hasta el señor de los mazapanes, pues ya no te va a vender mazapanes, ¿no? Pero esta parte quiero citarla que dice, pese a la contrariedad que pudiera significar para los padres, era tiempo de reconocer que sus hijos habían ocasionado un daño cuyas consecuencias finales no habían visto aún. Sí, los chismes, sí, la superstición, sí, tenían que admitirlo, todos eran cómplices. Esta parte me parece bien interesante porque es como, yo me imagino yo de niña leyendo esto y decir, bueno, mi acción no es de que, bueno, me voy a sentir menos mal, sino mi acción tiene una razón, está en algún lugar, ¿no? Y está en un lugar afuera, está en el lugar en el del contexto, ¿no? Digo, quizá no con estas palabras al ser un niño, pero por lo menos te quita, ¿no? Te quita un peso y te hace, pues no sé, quizá dirigirlo hacia otro lugar, ampliar el panorama. A mí me gustó, creo que fue una buena decisión incluirlo y la resolución pues se me hizo muy buena también, como muy didáctica para los niños. Pues sí, Súper. pero aparte creo que, y Liz no me dejará mentir, ¿no? De pronto ves adultos que siguen arrastrando un acoso que tuvieron durante la infancia, ¿no? Uh-huh. Como que es difícil saber hasta dónde llega la consecuencia. Y muchas veces los papás pues son también un poquito cómplices, ¿no? A veces no nos damos cuenta de nuestra forma de actuar, nuestros comentarios, nuestra forma de aceptar o rechazar lo que sea que consideramos diferente, pues permea muchísimo, ¿no? Al final creo que la historia sí muestra que mucha de esta curiosidad que tenían los niños venía pues de toda la sociedad en general. Sí. Claro. Fíjate que, bueno, fíjense, a mí también me parece un gran acierto porque efectivamente yo creo que de los afectos más complicados de lidiar es pues, con la agresión, ¿no? De adultos, ¿no? La medio que disfrazamos, callamos, hacemos distancia, pero para un niño efectivamente es muy intolerable, ¿no? O sea, ¿dónde pongo eso? ¿Quién me va a ayudar a metabolizarlo, ¿no? Casi, casi. Y entonces, a mí sí me parece que la lista infantil pues sí funciona como pues con una especie de continente, ¿no? O sea, que sí te permite como apalabrar y procesar de otra manera, ¿no? O sea, el niño es más honesto jugando a las guerritas, enterrando a las muñecas, ajá, porque ahí sale. Ya cuando somos adultos, la verdad, como hace rato mencionaba Ale, se arrastra, ¿no? Y no sabes dónde ponerla, dónde colocarla. A mí, Ale, la verdad es que me gustó mucho cómo se vinculaba ese registro fantástico de, ay, esta chica casi vampírica, de cabello blanco, que sale por las noches, que tiene contacto con la muerte y con los animales, por un lado, pero por el otro lado, toda la superchería articulada desde un pueblo que como desconoce a la otredad, le es más fácil decir, sí, yo creo que nació de tal cosa, yo creo que tiene un vínculo con la muerte, yo creo que su... ¿Cómo nos es tan difícil lo desconocido, ¿no? Y lo que me gusta es que al final articulas eso para dar una respuesta, ¿no? O sea, ese desconocimiento, esa poca aceptación hacia lo que es diferente puede generar una superchería que lastima mucho, ¿no? A mí me recordaste mucho el libro de Nada, de Jen Taylor, no sé si lo han leído alguna de las dos. Creo que, si no mal recuerdo, los niños son de 11 años y que fue prohibido en su momento, ¿no? A la fecha, cuando yo llevaba ese libro a secundaria, funcionaba efectivamente muy bien porque a partir de ahí los chavitos empezaban a sacar así su odio, su agresión hacia su hermano, hacia sus papás, hacia sus mascotas, hacia los compañeros, hacia el que había sido buleado y proponía espacios para discutirlo y para que vieran así a su compañero de al lado, ay, ¿a ti también te ha pasado? Fíjate, no soy el único, ¿no? Entonces, a mí me parece que resuelve muy bien este asunto del bullying y que propone, ¿no? O le propone a los chicos que se acerquen a leerlo. Y en un segundo momento, yo quería compartirles que
pues que además me parece necesario, ¿no? Alguna vez una maestra que daba clases en una escuela con muchísima violencia, decía que su selección de lecturas estaban encaminadas a hablar sobre cuentos violentos, porque le hacía más fácil, pues contribuir de esa manera, ¿no? Hablándolo en su salón de clases, que viendo a sus alumnos afuera como pues moqueteándose, moreándose. En ese caso eran niveles de agresión muy fuerte. Bueno, pero todo esto para coincidir en que me parece un acierto esta escena final o esta resolución final. Sí, ay, gracias, sí, porque sí fue un dilema, te digo que sí fue una decisión complicada. Pero fíjate, lo que dice Liz es bien interesante, ¿no? Poner en diálogo ciertos temas. Me recuerda también la parte que tienes en la cual la maestra le explica a Macaria sobre la migración de las mariposas monarcas, ¿no? Ah, Y que en eso ella dice, bueno, y si es tan complicado el viaje, pues ¿por qué viajan? Y la maestra le dice, no, es que ellas no viajan, o sea, ellas se van porque si no van a morir en el lugar en el que están y tienen que ir a otro lugar. Y entonces Macaria se pregunta por primera vez si el lugar en el que ella está bien para ella, ¿no? Si tiene las condiciones para que ella esté ahí. Entonces creo que estos son los temas que cuando se ponen en diálogo, pues es que podemos pensar sobre ellos, ¿no? Como lo hace Macaria en este momento y como pues los lectores harán con la decisión que tomaste de incluir ese pasaje sobre Pedro y Abundio, los niños malvados. sí, sí, espero que sí. Bueno, y bueno, por ejemplo, con el tema de los animales, qué bonito que hayas elegido animales, Alexandra. Honestamente, creo que nos acerca a ese lugar porque aparte yo creo que cuando eres pequeño es quizás sea una de las primeras muertes que presencias, ¿no? Sí, Claro. sí, por completo. Sí, qué bonitos nombres. Dale, ¿De dale. los animales? Sí. Ay, gracias, Liz. Pues sí, la verdad es que sí, le dediqué a los nombres un poquito como que la pajarita, que se llama Fortuna, justo porque era de estos pajaritos que sacaba papelitos en las ferias y un poquito reflejar pues lo que es un pajarito, ¿no? Encerrado, enjaulado, un poquito trabajando toda su vida, pero que al final cree en lo que hace, ¿no? Ella realmente cree que lo que hace sí es adivinar el futuro de los hombres. Entonces, como que le pensé mucho al nombre de Fortuna. Y Odiseo, que es el perro, que fue otro, que fue ganas de ponerlo igual, como porque otro libro que me gusta mucho es justo la Odisea. Y entonces dije, bueno, y que haya una conexión con Ulises, ¿no? El personaje que aparece al final como para hacer este juego. Sí, a los nombres sí como que les dediqué un poquito más de tiempo. Okay. ¿Y siempre piensas así en los nombres de tus personajes o es algo específico de Macaria? No, la verdad es que sí es algo a lo que sí le dedico mucho tiempo. Uh-huh. Sí trato, casi todos los personajes tienen algún significado, o me gustan mucho o tienen algún significado, pero sí, creo que los nombres es algo a lo que sí le dedico mucho. Uh-huh. Yo creo que son potentes, ¿no? Bueno, al menos en Macaria, o sea, le decíamos al inicio, ¿no? Macaria, entonces en mi cabeza está como ya la asociación así de la muerte, del acercamiento a estos temas, de algo medio lúgubre, ¿no? Entonces, cada uno de los del Odiseo, del Porfirio, ay, es que somos gateras acá, esas Fortuna, ay, hola. Dina apareció en Entonces, escena. yo creo que es bien potente, ¿no? O sea, sí creo que esto que dices, le he hecho mucho en pensarlo, es que no solamente es el nombre, ¿no? Sino todo lo que se despliega alrededor de ese nombre, ¿no? Todos los atributos que como lectores antes de empezar ya tenemos colocados, ¿no? Sí, por completo. Sí, creo que el nombre te da un poquito de contexto sobre lo que va a hacer el personaje. Sí. ¿Y sabes qué? Que también al ser mascotas, ¿cómo nos acercamos a través o sea, elegimos muy bien el nombre de nuestra mascota?
¿no? Sí, le echamos ganas. Le echamos ganas. Así es. Ok. Ya, pues muchas gracias, Alexandra, por comentar, estar aquí con nosotras para comentar sobre Macaria y sobre todo tu proceso creativo que de verdad valoramos muchísimo y que invitamos a todos los escuchas a leer tus textos. Ahí les vamos a dejar en la descripción tus novelas y tus cuentos. Sí, muchas gracias y pues qué bueno que le dieron este chance a Macaria. Ojalá que les haya gustado mucho y que sigan leyendo. Sí. Pues, Claro que sí. pues más bien gracias a ti por darnos el chance en tu espacio ya cerquita de las fiestas y grabar con nosotras. La verdad que qué placer tenerte aquí. Y muchas gracias. También les comentamos que Alexandra nos envió toda su biblioteca. Te estamos muy agradecidas contigo por eso. Ay, no, gracias. Y felicidades por el espacio, porque la verdad es que los autores que empezamos o que no tenemos mucha trayectoria, tenemos pocos foros o poco espacio para mostrar la obra. Entonces, la verdad es que muy apreciados estos momentos, estos espacios. Pues también a ti gracias, porque también Invitadísima. estamos nosotras iniciando también con Sherezades y bueno, si no somos nosotros los que nos coapoyamos, pues ¿cuándo? ¿No? Entonces, muchas gracias a ti. Bueno, Pues ya te pues invitaremos, Ale, a otras sesiones, a comentar algún otro libro. Y pues muchísimas gracias por dejarnos abrir tus líneas, tu biblioteca y como dice Adri, pues por compartir este espacio de diciembre, ¿no? Que sea pues una celebración justamente este tipo de espacios. Adri, perdón. ya se me olvidó. Pero Perdón. sí, ya listo, no pasa nada. No, ya pues nada, muchísimas gracias por estar aquí y pues por escucharnos y nos vemos a la próxima. Adiós. Ay, me encanta el nombre, por cierto, ya no se los dije, pero está increíble. Sí, gracias. Bueno, entonces nos vemos a la próxima. Nos vemos, chicas. Voy con paciente. Chao. Y en la siguiente noche de estas 1000 hablaremos sobre Silena y la caja de los secretos de María Baranda.